Vamos a entrar ya en materia, vamos a platicar con el consultor de la firma WTW, Gabriel Chipoco, porque esta firma acaba de realizar una encuesta en la cual arrojó que 507 empresas consultadas en México prevén que para el año próximo exista aún una dispersión muy alta en los pronósticos de incrementos salariales. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué, tardes. qué tal, Darío? Buenas tardes. Un gusto saludarte y a tu auditorio. Igualmente también te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Gabriel, buenas tardes. Gabriel, platícanos qué es lo que refleja esta encuesta. Sí, claro que sí. Como bien dices, en WTW hicimos un estudio con un poco más de 500 empresas y, y lo que buscamos es entender cómo están previendo los incrementos salariales para el próximo año. ¿No? Como saben, los incrementos salariales tienen una liga bastante fuerte con inflación, ¿no? Y a partir de eso es decir, bueno, ¿cómo van a estar los incrementos salariales? ¿Por arriba de inflación, a nivel de inflación, por abajo de inflación? Y lo cierto es que cuando nos enfrentamos a años que salimos o estamos o vamos saliendo de crisis, es cuando los incrementos salariales por historia normalmente se encuentran por abajo de inflación. En condiciones normales los incrementos están por arriba de inflación, por ahí un puntito por arriba, pero cuando nos encontramos en años como en el que estamos, normalmente los incrementos no alcanzan a ver inflación. Y como decía, pues es uno de los factores a tomar en cuenta cuando vemos incrementos salariales. El otro tiene que ver con competitividad de las empresas contra su mercado laboral. Y de ahí es que en la última encuesta nos dicen que los incrementos en el sector privado van a estar alrededor del 6%, con cierta dispersión dependiendo de la industria o de algunas áreas que son un poco más cotizadas hoy en día, pero el promedio general parece estar al 6%, lo que nos dice la encuesta. Ahora bien, pues viendo precisamente cómo va a cerrar inflación, lo cierto es que algunas empresas están pujando un poquito por tener mayores presupuestos, lo cual pudiera hacer que esos presupuestos se crezcan entre el 6,5 y se acerquen un poco al 7% ya en términos reales aplicados al próximo año. Efectivamente, Gabriel, como tú lo comentas, el tema de la inflación comienza a reflejarse en las peticiones de incremento salarial. ¿Es esta dispersión cómo se puede entender a partir pues de la economía mexicana que pues es sumamente diversificada? Y mira, la dispersión es muy grande, y varias formas de analizarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos dónde vamos a ver los incrementos más grandes, los vamos a ver en algunas organizaciones, en las partes más bajas de las organizaciones, pero sobre todo aquellas que son muy sensibles a lo que es salario mínimo. Todavía no sabemos por dónde puede ir el salario mínimo, pero sabemos que va a ser algo alrededor de los 20%, y aquellas empresas que sus salarios estén relativamente cercanos al salario mínimo, pues el salario mínimo solito va a empujar y vamos a poder ver incrementos de 15% en algunas zonas, y en los niveles más bajos de la organización, ¿no? La parte es operarios, manufactura, etcétera. Y por el otro lado, yo comentaba algunas áreas o funciones. Hoy en día todo lo que tiene que ver con tema de tecnología digital y todo lo que está relacionado a empresas precisamente de tecnología o fintech, etcétera, son probablemente los incrementos y los movimientos más grandes que vamos a ver en el mercado. Y esto último, más que esté sensible al salario mínimo, está más ligado a un tema de mercado, a la poco talento que hay para ciertas áreas donde está muy competido, y las empresas van a estar dando incrementos un poco más altos. ¿Qué otros hallazgos relevantes se desprenden del resultado de esta encuesta? Sí, mira, hay algunas otras cosas muy interesantes, y yo te diría que hoy las empresas, al final las empresas, vamos, son un negocio, y incrementar sueldos no es tan fácil, ¿no? Porque es incrementar los costos y pues hay que incrementar ventas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, con lo limitado que pudieran estar los incrementos y que se van a quedar por abajo de inflación, las empresas están buscando otras herramientas para poder compensar y poder ser atractivos, ¿no? En esta guerra por talento, no poder atraer, retener gente, y van a voltear a ver algunas cosas que pueden estar en los beneficios. Vacaciones es una de las cosas que empiezan a tomarse en cuenta, ¿no? Cómo están mis días de vacaciones y qué tan flexible puedo ser.
todo el tema flexible de trabajo, ¿no? Remoto, ¿no? Y qué tantas facilidades le damos a los empleados para lo que va a prevalecer en el mercado, ¿no? Unos en oficina, otros en casa, algunos temas de bienestar, ¿no? Bienestar físico, bienestar financiero, cómo apoyar con pláticas de educación financiera, con pláticas para estar mejor de salud y todo ese tipo de cosas, incluso bienestar psicológico y cuestiones asociadas al estrés, en fin, varias de estas cosas son lo que las empresas van a estar volteando a ver como otras herramientas para compensar, ¿no? Para complementar, tal vez es la palabra correcta, todo el paquete de compensación. Claro. Gabriel, ¿y hasta qué punto pues estos incrementos son comparables con otros años, Gabriel, digamos que en periodos de estabilidad, que no hay tanta inflación? Mira, comparados en relación a la inflación están por abajo, cuando normalmente al menos están en inflación o están un punto por arriba, pero si vemos el porcentaje frío, pues son más altos, ¿no? Venimos de varios años donde los incrementos han rondado los 4 o 5%, y hoy pues nos vamos a acercar al 7%. Entonces, en términos de porcentajes van a ser más altos de lo que hemos vivido en los últimos años, pero por abajo de inflación, a diferencia de que ese 4 o 5 probablemente sí estaban más alineados a inflación, ¿no? ¿Qué es lo que en todo caso pues tendrían que estar considerando las empresas de cara a lo que pues bien se puede desprender de este análisis que ustedes están dando? Para nosotros el punto primordial en una empresa a la hora de hacer su planeación salarial, ¿no? Y sus temas de incrementos, el primer punto que deben de tomar en cuenta es el tema de competitividad. Al final las empresas hoy hablan de cómo atraer y cómo retener al talento que necesitan para operar. Y en ese sentido es cómo están mis niveles salariales versus mi mercado de competencia. Y ahí les puedo dar un ejemplo tal vez muy lineal, ¿no? Muy sencillo, para decir, una empresa que es la que más paga en el mercado, pues va a ser atractiva para atraer y retener talento, y probablemente no necesite dar demasiados incrementos porque ya paga muy bien, ¿no? Y en el contrario, pues una empresa que no está siendo competitiva y le está costando mucho trabajo atraer a alguien porque sus sueldos no son competitivos, pues tiene que pensar en incrementos más altos, ¿no? Entonces, para nosotros, si bien la inflación es un factor, la competitividad de las empresas, al final estamos compitiendo por talento, es el principal factor que deberían de estar tomando en cuenta las empresas para pensar en sus estrategias salariales. Claro. Gabriel, ¿y tú ves un entorno de mucha rotación en el tema laboral a partir pues de lo que nos comentas? Sí, sin duda, ya lo estamos viviendo, lo venimos viviendo en los últimos meses, de alguna manera se han reactivado muchas cosas en la economía, incluso ya el salir de pandemias y cosas por el estilo, se están reactivando varias cosas y el mercado se está moviendo. Y por lo mismo de que hoy la inflación es fuerte y la presión para la gente es fuerte, en ese sentido, pues si enfrente me ofrecen algunos pesos más y probablemente los otros factores que yo te mencionaba, vacaciones, flexibilidad, no hacen diferencia, pues probablemente pocos pesos son suficientes para pensar en moverme, ¿no? Entonces, la gente sí está pues con mucha más facilidad de moverse, algo que pudo haber jugado en contra para algunas organizaciones en estos temas de flexibilidad y trabajo remoto, es que ha habido un poco de desapego de las personas para con las empresas. Entonces hoy ese tema de la camiseta puesta de la empresa, etcétera, probablemente tenga un peso menor, y si antes eso pesaba en mi decisión de irme, tal vez hoy ya no pesa tanto y por un poco más de dinero sea más fácil moverme. Entonces, en ese sentido te digo que sí vamos a ver un poco más de rotación en las empresas en los próximos meses. ¿Cuáles serían las áreas o las actividades o las competencias que se verían más afectadas con este cambio de paradigma? Yo te diría que lo que comentaba hace ratito, todo lo que tenga que ver con digital y tecnología es una de las áreas que, por decirlo de alguna manera, está demasiado movido en el mercado, ha habido mucho movimiento, hay poco talento con cierto nivel de especialización, y hoy en el mercado, como vemos tantas fintechs o startups que están empezando, ¿no? Creciendo o iniciando operaciones, necesitan el talento, las empresas están dispuestas a pagar lo que sea
por tener ese talento, y como hay poco, el mismo talento empieza a dar vueltas, y yo te diría que es una de las áreas más competidas. Por ahí las ingenierías un poco, también bastante competidas, las áreas comerciales, ¿no? Como siempre, pero en primer lugar habría que hablar de las partes digitales y esas competencias asociadas a los temas digitales y de tecnología. Exactamente, Gabriel. Entonces, tecnología es donde quizá haya más falta de talento y de ahí incrementos más relevantes. Sin duda, yo creo que va por ahí, donde más movido podemos estar viendo el mercado. Pues Gabriel Chipoco, consultor de la firma WTW, te apreciamos mucho el poder platicar contigo. No, un gusto participar y acompañarlos esta tarde. Igualmente, que pases muy buena tarde. Que estés bien. Tenemos